En este video vamos a ver los conceptos teóricos acerca de esta situación que señala el título de la pantalla que dice eh, resistencia nominal de secciones rectangulares que tienen refuerzo en tensión y compresión. O sea que acá estamos hablando de una viga que tiene refuerzo en la zona de tensión y en la zona de compresión. Todos los ejemplos que hemos visto anteriormente, las vigas tenían solamente refuerzo en la zona en tensión. Claro, allá arriba nosotros siempre le poníamos por lo menos 2 aceros para dar vuelta el estribo, para que puedan amarrarse los estribos, pero eso se colocaban por colocar, ¿verdad? No tenían necesidad de colocarse, pero acá sí estamos hablando de secciones que eh, tienen acero en la zona de compresión también. O sea que en compresión ahora están trabajando el hormigón y el acero en compresión. Además de eso, por supuesto, tenemos el acero en tensión. Bueno, entonces, ¿de dónde sale esto? O sea, en qué condiciones nosotros vamos a necesitar colocar acero en la zona de compresión? Porque pareciera que con lo que hemos visto en las últimas clases, básicamente cualquier diseño de viga lo podemos hacer con acero en tensión solamente. ¿Para qué vamos a meternos con el acero en compresión? Pero realmente hay situaciones, especialmente una bien particular, en que se necesita hacer diseño con el refuerzo en compresión también, que es la siguiente. Es la situación en la cual las dos dimensiones de la viga están dadas. Y entonces nosotros diseñamos esas dos vigas, obtenemos el acero, pero descubrimos que la deformación del acero no cumple con lo mínimo que pide el código. Acuérdense que el código pide una deformación del acero en tensión de epsilon y más 3 por 1000. Entonces, repito, ¿verdad? Nosotros hacemos el diseño, tenemos el acero necesario, todo, ¿verdad? Pero en el momento de calcular la deformación de ese acero, resulta que es menor a ese número, ¿verdad? El epsilon y más 3 por 1000 es menor, o sea que no cumple con el requisito mínimo. Entonces, acuérdense que ese caso también, en que las dos dimensiones están dadas, hay una sola solución. O sea, yo no puedo, vamos a decir que no, matemáticamente hablando, yo no puedo cambiar ahí nada, ¿verdad? Hay una sola solución y si la deformación del acero no cumple con el código, pues entonces esa es la única solución, pero no cumple con el código. O sea que yo tengo un problema allí, ¿ya? Que yo diseñé la viga, pero la deformación del acero no cumple con el código. ¿Qué hago? Porque no, el diseño no puede terminar así. ¿Qué hago, verdad? Bueno, lo lógico, ¿verdad? Lo mejor es hablar con la persona o con quien quiera que haya sido, ¿verdad? Que nos dijo que las dimensiones de la viga tienen que ser de tanto por tanto. ¿Ok? Porque acuérdense que estamos en un caso en que las dos dimensiones son conocidas. Entonces, eh, si por ejemplo me dijeron, bueno, la viga tiene que ser 12 por 18, y entonces nosotros hacemos todo lo que les dije, el diseño, esas cosas, ¿verdad? Pero la deformación del acero no cumple, no llega al mínimo. Entonces nos vamos y le decimos a esa persona, pues el arquitecto o quien quiera que sea, mira, no podemos cambiar ese 12 por 18, no podemos agrandar la sección porque la deformación, bueno, no hace falta que explique porque no va a entender, ¿verdad? Pero le decimos, ¿verdad? No podemos agrandar esa sección. Entonces, si se nos dice que podemos agrandar la sección, pues genial. En ese caso, ¿verdad? Cambiamos las dimensiones y hacemos de nuevo el diseño y probablemente en algún momento, ¿verdad? Va a cumplir con el código. ¿Ok? Acuérdense que mientras más grande sea la sección, más se va a deformar el acero. ¿Verdad? Entonces, si yo agrando la sección, la deformación del acero va a subir y probablemente va a poder cumplir con el código. Bueno, esa es una situación, eso sería lo ideal, que me permitan cambiar las dimensiones de la viga. Pero ¿qué pasa si por algún motivo me dicen, no, eso tiene que ser 12 por 18, por ejemplo, no puede cambiar por esto y por aquello, ¿verdad? Se nos dice, ¿verdad? No se puede cambiar. Entonces, en ese caso sí
yo no tengo más alternativa que colocar acero en la zona de compresión. O sea, cuando yo coloco acero en la zona de compresión, le estoy dando una resistencia mucho mayor a la zona de compresión, porque ahora en la compresión van a estar trabajando el hormigón y el acero en compresión. Entonces va a tener una resistencia mucho mayor y eso va a permitir que el acero en tensión se deforme más, ¿ok? Y eventualmente eh, cumplir con la deformación mínima que pide el código. Bueno, no sé si está claro esta explicación que les di, pero esto es muy, muy importante y muy relevante para el curso que estamos dando y por supuesto en la vida práctica. Bueno, esa es la situación más, entonces, no, no necesariamente frecuente, ¿verdad? Pero la situación más crítica en la cual nosotros vamos a necesitar utilizar acero en la zona de compresión. Ahora bien, hay veces que sencillamente, ¿verdad? ¿verdad? Yo tengo una viga, ¿verdad? Y yo quiero disminuir sus dimensiones. Yo le coloco acero en compresión y punto. Le coloco acero en la zona de compresión y eso hace, ¿verdad? Que como tiene más acero, pues se puede reducir el tamaño de la viga. ¿Ya? Eso podría ser entonces un motivo también para colocarle acero en la zona de compresión. Y también, eh, vamos a suponer, esto es raro en viga, ¿verdad? Pero puede ser en losa que ocurra. Vamos a suponer que yo quiera, que no, que el hormigón no se deforme mucho por contracción, ¿okay? Ni deformación a largo plazo. En ese caso, si yo no quiero, ¿verdad? Que la viga se encoja, y repito, en viga eso no es tanto la situación, ¿verdad? Pero en losa sí. Si yo no quiero que la losa se encoja tanto, entonces yo le puedo poner acero en la zona de compresión, porque mientras más acero tiene la pieza, menos se encoge. ¿Okay? Y el encogimiento de un problema puede ser crítico en muchas situaciones. Bueno, son casos, digamos, distintos, diferentes situaciones en las cuales yo puedo terminar usando acero en la zona de compresión. Pero, y perdóname, se me pasó esta, ¿verdad? Que eh, muchas veces la cantidad de acero en tensión que se necesita, ¿verdad? Es tanto que no puedo colocar bien, ¿verdad? Porque el ancho no me da suficientemente. No puedo colocar en el ancho que tengo. Por más que use dos layers, dos camadas de acero, entonces no da, digamos, para colocar adecuadamente ese acero. Entonces, en ese caso yo puedo colocar acero en la zona de compresión y eso me va a reducir la cantidad de acero en la zona de tensión y entonces allí tal vez yo pueda colocar el acero en tensión adecuadamente. Bueno, a partir de ahora a mí, vamos a decir, no nos importa este, eh, por qué se usa acero en tensión, excepto esta primera parte. Este primero es muy importante que nosotros sepamos reconocer. Pero estos tres, digamos, o sea, si vemos una viga que tiene acero en la zona de compresión, pues vamos a manejarlo, ¿verdad? Matemáticamente con lo que vamos a ver. Pero ya no importa por qué, ¿verdad? No vamos a preguntarnos por qué tiene acero en la zona de compresión. No sé que sea relevante. Bueno, resulta que el acero en compresión tiene desventajas. Yo realmente, yo no recomiendo y realmente no se hace mucho perdóname, vigas, diseño de vigas con acero en compresión. El principal motivo es porque las vigas salen muy caras, porque la cantidad de acero que se necesita cuando tenemos en compresión y en tensión es mucha, ¿verdad? Comparado a que si solamente tiene acero en tensión, que es lo que hemos visto hasta ahora. La cantidad de acero, en ese caso, ¿verdad? Si es que tiene acero en compresión y tensión, hay mucho acero y en una viga de hormigón reforzado lo que más cuesta es el acero, el refuerzo. Así que sepan que si usan acero en compresión, le va a costar más caro. Otra desventaja que tiene es que como la sección es más pequeña,
de lo que debería ser, entonces la fuerza cortante produce mayores efectos. ¿Ok? Y vamos a ver en su momento, ¿verdad?, que la fuerza cortante es crítica en el diseño de una viga. No hemos visto nada hasta ahora de fuerza cortante. Por eso lo vamos a ver cuando terminemos esta parte. Vamos a meternos en fuerza cortante y repito, vamos a ver ahí que es crítica la fuerza cortante. Y si yo uso acero en compresión, ¿verdad?, y tengo una sección menor, entonces esa fuerza cortante puede causar tremendos problemas en la viga. Bueno, eh, esa es más o menos los fundamentos del acero, de tener acero en compresión en una viga. Vamos a ver ahora la parte de matemática. Primeramente vamos a ver el dibujo o la situación en la cual, digamos, vamos a hacer el análisis matemático de una viga que tiene acero en tensión y compresión. Acá está el dibujo completo. Vamos a ir viendo parte por parte. Fíjense que acá ahora tengo un acero en la zona de compresión. Tengo, por supuesto, el acero en la zona en tensión, pero tengo entonces acá el acero en la zona de compresión. El acero en compresión lleva el apóstrofe para indicar, digamos, que tiene que ver con compresión. Entonces, la ubicación de ese acero de compresión es a una distancia D'. D' se calcula igual que D, ¿verdad?, pero al revés. ¿Verdad? D' es el recubrimiento, que es 1,5 pulgadas, el diámetro del estribo, que acá no está dibujado el estribo, ¿verdad?, pero hay un estribo y su diámetro suele ser 3/8, más la mitad del diámetro de la varilla que está acá. O sea que D' siempre se va a conocer básicamente, ¿verdad? Y si no tengo la varilla y no puedo calcular con precisión, directamente D' se hace igual a 2,5 pulgadas. Es igualito que acá. De verdad que acá, lo único que acá todo hay que restarlo de la H, porque la D viene hasta acá. Pero el D' se calcula, ¿verdad?, es todo lo mismo, ¿verdad?, pero directamente ya tengo el D'. Bueno, o sea que esa parte, digamos, no representa problema. Entonces, este es el diagrama de compatibilidad de desplazamientos, de deformaciones. Y fíjense que acá aparece la deformación del acero en compresión. Este es el acero en compresión y tiene un acortamiento. Este es el acortamiento del hormigón, que es 3/1000 en el momento de la falla, porque acuérdense, una vez más les digo, siempre estudiamos el instante en que se produce la falla de la pieza, que es cuando el acortamiento del hormigón llega al 3/1000. Pero entonces acá hay un acortamiento del acero en compresión y está, como siempre, el alargamiento del acero en tensión. Yo tengo acá tres deformaciones del hormigón, del acero en compresión y del acero en tensión, y tengo que relacionar esas tres mediante triángulos semejantes. Vamos enseguida cómo hacemos eso. Y acá está el diagrama de las fuerzas internas. Acá tengo la tensión en el acero en tensión, y acá está la compresión del acero en compresión. Porque este acero está en la zona de compresión, o sea, está comprimido y entonces genera una fuerza de compresión que le vamos a llamar C sub S. Además de eso, por supuesto, está la compresión del hormigón, que vamos a seguir usando el diagrama de Whitney, el rectángulo de Whitney, para calcular esa compresión del hormigón. ¿Okay? Entonces, para calcular el momento Mn hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que acá hay una fuerza más que hay que tener en consideración en las ecuaciones. Vamos a ver qué es lo que sale, qué ecuaciones tenemos. Primeramente, fíjense, esta es la ecuación de compatibilidad de desplazamiento. Acá lo que yo le hice fue le agregué, o sea, esto es lo que teníamos, lo que conocimos nosotros hasta ahora, pero yo le agregué este término acá porque ahora tenemos también un acero en compresión. Y fíjense que esto es sencillamente semejanza de triángulo. Epsilon CU es a X, como epsilon S es a D menos X, y como epsilon prima S es a
X menos D'. ¿Eh? Es la misma semejanza, o sea que allí se le agrega un término más a esa ecuación de compatibilidad de formaciones. Entonces, vamos ahora a la igualdad de las fuerzas internas, el equilibrio de las fuerzas internas, ¿verdad? La suma de la tensión tiene que ser igual a la suma de la compresión, porque eso no tiene, allí lo que hay es momento, no hay una fuerza resultante. Entonces, esta es la tensión en la sección, es esta fuerza de T sub S. T sub S es el esfuerzo del acero en tensión por el área del acero en tensión. ¿Okay? Esta T sub S entonces le tiene que equilibrar a C sub C más C sub S. ¿Okay? Tiene que ser igual, el T sub S, que es tensión, tiene que ser igual a la suma de C sub C más C sub S, que es la resultante de compresión. Hemos escribir con cuidado acá. Acá, para calcular C sub C, que es la compresión del hormigón, usamos el diagrama de Whitney, que el esfuerzo es 0.85 F'C, pero fíjense que el área donde está actuando ese esfuerzo ya no es B por A, que es lo que teníamos, ¿verdad? B por A. Hay que sustraerle, hay que restarle, por decirlo así, el agujero que está ocupando el acero en compresión. O sea, esta parte negra que se ve acá no tiene por qué ser parte de la compresión del hormigón, porque acá no hay hormigón. O sea que hay que restarle esa área del acero en compresión para que se refleje mejor aún la igualdad. Por eso acá yo le puse, ¿verdad? B por A, que es el de siempre, ¿verdad? Pero le resto el área del acero en compresión. ¿Sí? Y entonces, más la compresión del acero, que va a ser el esfuerzo del acero, que ahora le pongo el apóstrofe porque es compresión, o sea, está arriba, sería el esfuerzo del acero en compresión por el área del acero en compresión. Entonces es la ecuación que tenemos que utilizar, pero fíjense que yo le cambié un poquitito acá la cosa. O sea, de acá es fácil llegar acá. ¿Okay? A'(S) se multiplica por 0.85 F'C, que es de ahí, y entonces se reagrupa de esta manera, y más bien esta es la forma que vamos a utilizar, porque acá hay un truco increíble que vamos a utilizar, no solamente acá en la parte de cuando tenemos que hacer una compresión, sino también en columnas. Fíjese que la ecuación de arriba es la correcta, la que podemos ver visualmente, podemos escribir visualmente, ¿verdad? Y esta es la misma ecuación que la de arriba, pero los términos están reagrupados. Pero fíjense que nosotros podemos mirar estos términos que tenemos acá, estos dos términos, y decir, mira, acá es como si, este término es como si el esfuerzo de Whitney se multiplica como siempre por B por A. ¿Ok? Entonces, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque la compresión del hormigón realmente es esto. Esto que está acá. Pero mirando esto, uno puede decir, mira, esto es lo mismo que teníamos antes, ¿eh? O sea, como si fuera que todo el hormigón, perdóname, que el esfuerzo de Whitney le está afectando a todo el hormigón. Y después acá lo que se ve en esta ecuación es que el refuerzo en tensión se está multiplicando por el refuerzo en tensión, ¿verdad? Se está multiplicando por un esfuerzo que es igual a su esfuerzo restado de 0.85 F'C. ¿Okay? El refuerzo que realmente tiene restado a 0.85 F'C. Entonces, es como que yo dijera, mira, acá entonces el acero en compresión está multiplicado por este esfuerzo. Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tomar este término como si fuera C sub C y este otro término como si fuera C sub S. ¿Okay? Ahora, repito, eso no es la realidad, eso no es verdad. Esto no es C sub C y esto no es C sub S. Verdaderamente C sub C es lo que está acá arriba y C sub S es lo que está acá, ¿verdad? El segundo término. Pero nosotros le hicimos esta vuelta, este reagrupamiento de términos,
para tener una ecuación un poquitito más visual, y créame que esto nos va a servir de muchísimo en el futuro. Vamos a suponer, en conclusión, en síntesis, ¿verdad? Vamos a suponer que el esfuerzo de Whitney le aplica a B por A. No le vamos a descontar nada en este término del área que está ocupando el acero en compresión. Directamente vamos a decir, pues, como siempre, se multiplica por B por A. ¿Okay? Pero entonces, ese error que estamos cometiendo se compensa acá, porque el acero en compresión, su esfuerzo, que es este, F'S, le estamos restando este término que es el esfuerzo de Whitney, y allí se compensa totalmente ¿verdad? Lo que acabo de decir. Se compensa el error en lo que acabo de decir y quedamos igualitos, ¿verdad? O sea, la matemática allí es lo mismo. Pero nosotros vamos a decir entonces que este es el esfuerzo, la fuerza de compresión del acero del acero, la fuerza de compresión del acero. Ninguna de las dos cosas es cierta. Acá estoy cometiendo un error de un lado y acá del otro lado se compensan y queda igualito, ¿verdad? No cambia, pero es más fácil verlo así, porque después cuando tengamos mucho más acero en la pieza, especialmente en columnas, vamos a ver que esto nos va a ayudar muchísimo a escribir las ecuaciones. Bueno, cambié de posición las ecuaciones. La siguiente ecuación es la ecuación de Mn, que es la resistencia nominal de la pieza. Y para calcular Mn, pues uno tiene que tomar momento con respecto a algún punto, ¿verdad? Algún punto. Y yo lo que voy a hacer, voy a tomar momento con respecto a esta fuerza en tensión. Bueno, entonces, relativo a este punto, si tomo momento con respecto a este punto, entonces Mn va a ser igual a la compresión del hormigón por la distancia a la fuerza en tensión, más la compresión del acero por su distancia al acero en tensión, que es el punto donde estoy tomando un momento. Entonces, fíjense que para la compresión del hormigón, ¿verdad? Yo, como vimos acá, ¿verdad? Supongo que el esfuerzo de Whitney le coge a B por A. No le hago este descuento que está acá. Este. Ok, eso matemáticamente ya explicamos de que eso ¿verdad? Es lo mismo, lo único que nosotros podemos ver mejor las cosas. Entonces, la distancia de C sub C al acero en tensión es, pues, D menos A sobre 2. Eso no ha cambiado. Y entonces ahora viene la compresión del acero. ¿Okay? La compresión del acero es el área del acero en compresión, ¿verdad? Por el esfuerzo del acero en compresión. Entonces, el esfuerzo del acero en compresión, ¿se acuerda, verdad? Yo voy a usar este esfuerzo, que no es cierto exactamente que este sea el esfuerzo del acero en compresión, es el esfuerzo del acero en compresión. Pero yo le hago este truco porque simplifica muchísimo las cosas, ¿verdad? Así que no importa, ¿verdad? Es solamente para manejar las ecuaciones. Así que yo le considero que el acero en compresión tiene un esfuerzo que es el esfuerzo del acero en compresión menos 0.85 F'C. Y la distancia de esta fuerza de compresión del acero es al punto, ¿verdad? El cual estoy tomando un momento, va a ser D menos D'. D menos D'. Esta distancia. Entonces ahí tengo la fórmula para Mn. Ahora, esta ecuación A igual a beta 1 por X no cambia, absolutamente, es la misma. Y ahora tengo las ecuaciones para epsilon S y para Fs. Esta ya la conocen ustedes, ¿verdad? Que el esfuerzo del acero en tensión es igual al esfuerzo de fluencia si su deformación es mayor o igual que la deformación de fluencia. Y es igual a E por epsilon de ese acero si su deformación es menor que su deformación de fluencia. Una de estas dos ecuaciones es cierta, la otra es
falsa. O sea, una de las dos nada más es la que sirve. A veces sabemos cuál es, a veces no sabemos cuál es. Vamos a ver eso. La cuestión es que ahora aparece otra, porque esto que vimos acá era para el acero en tensión, pero también lo mismo ocurre para el acero en compresión. Si el esfuerzo, perdóname, si el esfuerzo en el acero en compresión va a ser igual al esfuerzo de fluencia si su deformación es mayor que la deformación de fluencia. Y el esfuerzo del acero en compresión va a ser igual a E por epsilon si su deformación es menor que la deformación de fluencia. Una vez más, una de estas dos ecuaciones es la correcta. La otra no. Okay. Entonces, vamos a contar cuántas ecuaciones tenemos acá, porque les quiero recordar que cuando hay solamente acero en tensión, hay 5 ecuaciones que se tienen que cumplir sí o sí. Vamos a contar ahora cuántas tenemos. Este primero, acá hay dos ecuaciones, ¿verdad? Porque hay dos signos iguales acá, dos signos de igualdad. Entonces significa que hay dos ecuaciones. Ustedes pueden tomar una ecuación, esta con esta, y la segunda, esta con esta, por ejemplo, como quieran, digamos. Pero hay dos. O sea, hay dos. Acá hay una tercera, tres, ecuación. Acá hay una cuarta ecuación, quinta ecuación, sexta ecuación, séptima ecuación. O sea que cuando hay acero en tensión y compresión, tenemos 7 ecuaciones que se deben cumplir todas ellas. Todas ellas tienen que cumplirse matemáticamente y tenemos que usar todas las ecuaciones para resolver cualquier tipo de problema